Hola amigos de Infierno Rojo, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo video de previa para palpitar lo que va a ser un nuevo encuentro de Conmebol Sudamericana. Este martes a partir de las 7 de la tarde Independiente va a estar visitando a Guaraní de Paraguay por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2025. Como nos tenemos acostumbrados en este video, vamos a repasar un poco sobre toda la previa. Obviamente, cómo llega Independiente, la probable formación del equipo de Julio Bacari, antecedentes e información sobre el equipo rival, sobre Guaraní, y algunos números y estadísticas sobre el historial entre estos dos equipos. Vamos a empezar por el lado del conjunto visitante, del conjunto de Independiente, que es el que obviamente más nos importa y el cual tuvo una semana relativamente distinta a lo que pensaba por lo menos el cuerpo técnico en la previa, porque recordemos que no tuvo actividad el fin de semana, ¿sí? Se suspendió el partido frente a Atlético Tucumán debido a las intensas lluvias, debido al temporal que azotó en la provincia el viernes por la tarde-noche. Bueno, el partido finalmente no se pudo jugar, había mucha agua en el campo de juego, la pelota no rodaba y después de conversarlo entre los capitanes, referentes de ambos equipos, el árbitro también del encuentro, se decidió reprogramar el encuentro para la semana siguiente, ¿sí? Justamente un partido que ya se confirmó que se va a estar jugando el 30 de abril entre semana. Pero no nos vamos a quedar con eso, pero sí es cierto que Independiente de alguna forma llega a este encuentro frente a Nacional de Paraguay, frente a Guaraní de Paraguay, sin actividad, ¿sí? Llega de alguna forma descansado, sin arrastrar alguna seguidilla de partidos. Es verdad que Julio Bacari para ese encuentro, como ya había adelantado, confirmando el 11 inicial, el 11 titular, iba a ser una especie de rotación de futbolistas, una especie de mix de futbolistas entre habituales titulares y habituales suplentes, justamente pensando en este partido tan importante del certamen internacional. Bueno, sin tener actividad el fin de semana, sin haber jugado el viernes por la noche, Independiente llega descansado, se volvió inmediatamente de Tucumán ese mismo viernes a la noche, entrenó sábado, domingo, lunes en Villa Domínico pensando solamente en este partido frente a Guaraní. Y bueno, solo a estas horas previas del partido solo tenemos una duda y una certeza, ¿sí? Que es una baja sensible y, como decíamos, una duda con respecto al 11 inicial que se estará confirmando obviamente en las próximas horas, pero nuevamente con un Julio Bacari manteniendo una base de futbolistas, ¿sí? Una base de futbolistas que vienen siendo titulares. Va a ir con su 11 de gala, sus mejores futbolistas para este encuentro, y justamente un encuentro donde Independiente tiene que ganar. No digo que está obligado, porque obviamente después quedarán 3 fechas, de las cuales son 2 en condición de local, donde Independiente puede hacerse fuerte, pero sí es cierto que hoy Guaraní es líder de la tabla de posiciones del Grupo A, tiene 4 puntos, Independiente hoy solo tiene 3, encima tiene una peor diferencia de gol. Entonces, bueno, para que tal vez no se te empiecen a complicar las cosas y para que no tengas que llegar tan condicionado a los últimos partidos, bueno, será muy importante que hoy Independiente pueda conseguir una victoria en condición de visitante en Paraguay. Con respecto al equipo, mencionaba una duda, que ahora la vamos a estar repasando, y mencionaba una baja sensible, ¿sí? Como la es la de Santiago Montiel, que si bien no estaba teniendo sus mejores partidos, venía con bastantes vaivenes en su rendimiento, con algunos partidos siendo suplente ingresando desde el banco y otros siendo titular. Bueno, lo cierto es que Montiel no viene atravesando buenas semanas debido a una lesión muscular, debido a una pubalgia que viene sufriendo hace varios partidos, que no solo le impide entrenar con normalidad, sino también desenvolverse de la mejor manera en el campo de juego. Es una lesión que molesta por momentos viene, por momentos se va, suele hacerse crónica, que eso tal vez es lo más complicado de tratar, pero es una lesión que te molesta constantemente cuando estás jugando, ¿sí? Para trabar, para correr, para dar un pase. Bueno, es una pubalgia en la zona que une el aductor con el abdomen sería, y bueno, es una lesión que justamente lo decíamos, lo molesta mucho a Montiel. En la semana no pudo entrenar con normalidad, de hecho ya había quedado desafectado para el partido frente a Tucumán. El cuerpo técnico había decidido que se quede en Buenos Aires, que descanse, que lleve adelante una recuperación. Pero bueno, finalmente los últimos 3 días tampoco se lo vio en óptimas condiciones y por eso Julio Bacari decidió desafectarlo, decidió marginarlo de este encuentro para viajar, y ni siquiera se subió al avión para emprender viaje a Paraguay con sus compañeros. Así que Montiel
más allá de su rendimiento cuestionable tal vez en los últimos partidos, es una pieza fija en el equipo de Julio Bacari, la cual no va a poder contar con él hoy el entrenador, así que hará por lo menos un cambio obligatorio en ese puesto. Después, la verdad es que no hay muchas sorpresas. La única duda que venía mencionando es en el lateral derecho, el cual también afecta de alguna manera al mediocampo. ¿Por qué? Porque como también sucedió en el último partido ante San Martín de San Juan, la duda sigue siendo si Federico Vélez el lateral derecho o Felipe Loyola en su lugar, ¿sí? En el caso que sea el futbolista chileno el lateral derecho, el que se incluiría al mediocampo, el que sería titular, sería Pablo Galdames, futbolista que viene teniendo muy buenos partidos en Independiente, muy buenos ingresos también desde el banco de suplentes. Ya ha marcado 3 tantos con la camiseta del rojo en los últimos partidos, 2 ante Boston River y 1 también ante... o 2, bueno, ahora se me fue el último partido, pero digo, viene teniendo por lo menos 2 goles y 2 asistencias Pablo Galdames, viene ingresando muy bien y obviamente su rendimiento se impone en la consideración de Julio Bacari para volver a ser titular. Así que en ese caso, si Loyola es lateral derecho, Pablo Galdames sería titular en el medio campo. O en el caso que Federico Vera sea el lateral derecho, bueno, Felipe Loyola se mantendría en el medio campo y Pablo Galdames esperaría por una oportunidad en el banco de suplentes. El resto, la verdad es que no hay sorpresas, son los mismos 11 titulares que venían jugando, con Rodrigo Rey en el arco, la duda, como decíamos, Vera o Loyola en el lateral derecho, la dupla de defensores centrales entre Kevin Lomónaco y Sebastián Valdés, el lateral izquierdo con Álvaro Angulo, el medio campo con Felipe Loyola o Pablo Galdames, Iván Marcone y regresa al 11 titular Luciano Cabral, futbolista que también había sido desafectado de la convocatoria para viajar a Tucumán por una molestia. Bueno, el 10 del equipo regresa a la titularidad y lo haría en el mediocampo junto a Marcone y junto a esta interrogante entre Galdames y Loyola. Mientras que de mitad de cancha hacia adelante, la delantera sería con Lautaro Millán por extremo derecho, Gabriel Ábalos, el goleador de este Independiente, y Diego Tarcia por el extremo izquierdo. Así que esos serían los probables 11 futbolistas que irían hoy desde el arranque ante Guaraní de Paraguay. Yendo ahora del lado local, ¿sí?, del conjunto paraguayo, que será justamente el rival de Independiente. Bueno, es el equipo que es dirigido por el exfutbolista también, Francisco Arce, un exfutbolista paraguayo, hoy ya consolidado en el puesto de entrenador, y donde hoy Guaraní de Paraguay es uno de los principales animadores del campeonato paraguayo, ¿sí?, del torneo local. Hoy se encuentra en el segundo puesto, le está peleando palmo a palmo y pisando los talones a Libertad de Paraguay, que es hoy el líder, y equipos que justamente se enfrentaron el fin de semana, ¿sí?, en una disputa directa por el primer lugar. Guaraní se enfrentó en condición de visitante a Libertad y se pudo quedar con los 3 puntos, ¿sí? Se impuso por 3-1 en el marcador, logró quedarse con la victoria y logró acortar esa distancia en la tabla de posiciones, ¿sí?, entre el primer y segundo puesto. Si bien no la alcanzó para poder pasar al primer lugar, bueno, acortó la distancia y hoy está a solo 8 puntos del líder, que es, insisto, Libertad de Paraguay. Fue, como decíamos, una victoria muy celebrada por la trascendencia del encuentro, sabiendo que te estabas enfrentando ante el líder del campeonato y bueno, justamente acortando esas distancias en la tabla de posiciones para soñar obviamente con el título del campeonato local. Eso en el plano doméstico, en el plano local. Yendo al internacional, Guaraní, como decíamos, hoy es líder también de la tabla de posiciones del grupo del grupo A, tiene 4 puntos, debutó en la primera fecha con un empate 3-3 ante Boston River. Después, la victoria que consiguió hasta el momento fue 2-0 ante Nacional de Potosí en condición de local, un partido que justamente le permitió poder ser hoy líder de la tabla de posiciones. Así que a priori, o por cómo están hoy las cosas en la Copa Sudamericana, se da a entender que Guaraní va a ser el principal rival de Independiente en la disputa por el primer puesto del grupo A, ¿sí? ¿Quién es ese equipo que logra imponerse para poder avanzar directamente a los octavos de final de esta competencia? Bueno, con Nacional te diría un Nacional de Potosí, tal vez un escalón más abajo,
que se hace fuerte en la altura, es cierto, pero que es uno de los rivales tal vez más flojos. Bueno, creo que la disputa principal va a estar entre Guaraní e Independiente. Por eso, hoy es un partido trascendental para Independiente. Repasando la alineación, la probable formación de Guaraní, recordemos que no va a poder contar con Gaspar Servio, ¿sí? El arquero y capitán de este equipo paraguayo, el arquero argentino que en las últimas semanas sufrió una rotura de ligamentos cruzados, vino a Buenos Aires, se operó y justamente se perderá lo que queda de la competencia. Es una baja muy sensible para el conjunto paraguayo que, bueno, tendrá que salir a la cancha con otro arquero como lo es Matías Rodríguez, ¿sí? Que es hoy su futbolista que va a reemplazar, como decíamos, a Gaspar Servio. Entonces, repasando la alineación, Rodríguez sería el arquero, Juan Pérez Centurión, el lateral derecho, la dupla de centrales con Gustavo Vargas, Juan Patiño y por el lateral izquierdo Alexis Cantero, el mediocampo con Alcides Benítez, Luis Martínez, Alexandro Maidana y Aldo Maíz, mientras que de mitad de cancha hacia adelante los delanteros de este equipo paraguayo serían William Mendieta y Fernando Fernández, ¿sí? El goleador delantero de este equipo paraguayo, así que a estar atentos con él. El equipo dirigido obviamente por Francisco Arce. Yendo ya rápidamente al historial para no extenderme tanto en este video, el elenco de Avellaneda tiene un historial positivo frente a equipos paraguayos, ¿sí? Hay solo un antecedente entre Independiente y Guaraní, nos tenemos que remontar, dos antecedentes pero de una misma serie, nos tenemos que remontar hacia la Copa Libertadores de 1966, que fue hasta el momento los únicos cruces entre Independiente y Guaraní, donde el rojo tiene una efectividad del 100%, porque en ambos partidos se terminó quedando con los 3 puntos. Primero se impuso por 2-0 en condición de visitante y luego lo hizo por 2-1 en condición de local, así que este es hasta el momento el único antecedente que tienen Independiente y Guaraní en el plano internacional. Yendo entonces puntualmente a Independiente frente a equipos paraguayos, hablamos que también tiene un historial positivo el Rey de Copas porque son de los 16 enfrentamientos totales que tiene Independiente, contando Sudamericana y Libertadores, Independiente se impuso en 11 partidos, es decir, 16 partidos jugados, logró 11 victorias, 2 empates y apenas 3 derrotas. ¿Sí? Así que convirtió 27 goles a favor y recibió solamente en su arco 10. Y si hablamos ya puntual de Copa Sudamericana, los resultados también se amplían porque sufrió solo una derrota en toda la historia frente a un equipo paraguayo que algunos de ustedes la recordarán porque no es tan antiguo en el tiempo, que es la derrota por 1-0 frente a Libertad de Paraguay en la Copa Sudamericana 2017, ¿sí? En condición de visitante, el rojo no pudo imponerse ante su rival y es hasta el momento la única derrota de Independiente en la Copa Sudamericana ante equipos paraguayos, ante equipos de este país. Así que bueno, obviamente con todo esto en juego, con la historia a su favor, sabiendo que hoy tal vez en el historial y en la trascendencia como equipo está un escalón por arriba, bueno, el rojo intentará quedarse con los 3 puntos esta noche en Paraguay para poder acomodarse en la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana. Hasta este momento llegamos hoy en el video, ya vamos cerrando un poquito todo lo que es esta previa. Obviamente les agradecemos por quedarse hasta este momento, les pedimos que nos acompañen como siempre con sus me gusta, con sus likes, con sus comentarios, a ver cuáles son sus predicciones para este encuentro, cómo van a ver el partido, si se juntan con amigos, si lo prefieren ver en soledad, si se juntan con familiares. Bueno, recordemos que como es en condición de visitante, va a haber muchos hinchas de Independiente que viajaron, pero también la mayoría los estaremos viendo por lo menos desde este lado, desde Argentina. Así que atentos a todo esto, lo vamos a estar leyendo en los comentarios, a ver qué creen sobre la alineación de Julio Bacari y qué creen también de resultado para este partido. Como siempre, también para cerrar, les pedimos que se suscriban al canal de Infierno Rojo, que activen la campanita y así van a estar informados las 24 horas del día con toda la información del mundo independiente. Nosotros nos estaremos viendo la próxima, el fin de semana, con un nuevo video de previa, palpitando ya lo que va a ser el encuentro por campeonato local frente a Deportivo Riestra. Les mando un beso grande y que estén muy bien. Chau, chau.